Hola, hola, chicuelitos, ¿cómo están? El día de hoy vengo con un tema que es, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular? Entonces, les voy a explicar cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas y además vamos a hacer un ejercicio tipo prueba, ¿ok? Este tipo de ejercicios es algo que les toman bastante en el prepo. Yo me acuerdo que cuando estaba en el prepo, el que me explicó hacer este tipo de ejercicios era un amigo mío que se llama Antonio. Y todavía me acuerdo, creo que hasta del ejercicio, así que tomen en cuenta, ¿ya? Tomen en cuenta porque ahora yo voy a ser la Antonia de ustedes, no mentira. Listo, chicuelos. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de ustedes que ya están en el prepo de ingeniería, ya debieron haber escuchado estos términos en el colegio, ¿no es cierto? Y ahorita tal vez no llegan o tal vez ya llegaron y están buscando respuestas a cuál es la diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Primero, la fórmula empírica y la fórmula molecular, ambas son representaciones de un compuesto. ¿Cómo se representa un compuesto? Con letras y las letras representan el elemento que está formando, perdón, el compuesto, ¿ya? La diferencia es que la fórmula empírica no siempre representa un compuesto que existe en la naturaleza, ¿ya? Mientras que la fórmula molecular es un elemento que siempre existe en la naturaleza, ¿ya? Profe, ¿nos puede dar un ejemplo? Por ejemplo, valga la redundancia, el peróxido de hidrógeno, ¿ya? La fórmula empírica es hidrógeno y oxígeno. La fórmula empírica me está diciendo que el peróxido de hidrógeno está formado por hidrógeno y por oxígeno. Sin embargo, los subíndices que tiene no son los reales. La fórmula molecular del peróxido de hidrógeno me dice que tiene 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Esta es la fórmula real del peróxido, ¿ok? Entonces, la fórmula empírica podría tener solamente los elementos que conforman el compuesto, pero no los índices enteros que nos indican la relación, la verdadera relación de los átomos en ese compuesto, ¿ya? Ahora, yo creo que lo más importante de este tipo de ejercicios es determinar la fórmula molecular, ¿ya? O empírica. Para determinar la fórmula empírica y molecular se siguen los mismos pasos, que son estos. Determinar el número de átomos gramo de los elementos, dividir por el número de átomos gramo de átomo gramo de menor valor, obtener la relación mínima de átomos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a obtener la fórmula molecular, nosotros añadimos un paso más, que es encontrar esta N, que representa la N. La N es un número por el cual yo voy a multiplicar a la fórmula empírica. Esta es de empírica. Y a partir de ella yo voy a obtener la fórmula molecular. ¿Ok? ¿Cómo obtengo esta N? El peso molecular de la sustancia orgánica, y ya vamos a ver por qué le llamamos sustancia orgánica, porque en los ejercicios que les vayan a tomar, tal vez la mayor cantidad de veces van a utilizar una sustancia orgánica y ese peso molecular es el que les estoy mencionando. Este por lo general es un dato y el peso molecular de la fórmula empírica que nosotros debemos obtener luego de haber obtenido la fórmula empírica, ¿ya? Entonces, estos son los pasos que ustedes van a seguir. Entonces, vamos a ir paso por paso realizando esto, ¿sí? No se olviden, yo siempre les digo a los chicuelos, todos los ingenieros somos ordenados y organizados, siempre, ¿ya? No en todas las facetas de nuestra vida, pero tratamos de hacerlo, de ser lo más ordenados y organizados posibles que podemos, ¿ya? Vamos con el ejercicio, ¿ya? Dice, al combustionar 0,785 gramos de una sustancia orgánica. Aquí está la sustancia orgánica que les mencionaba, que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Se forma 1,5 gramos de CO2
y 0,921 gramos de agua. Si su peso molecular, aquí está, este es el dato que yo les decía, es 92 gramos mol, calcular su fórmula molecular, ¿ya? Como somos ingenieros y nos encanta ser organizados y ordenados, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a hacer es imaginarnos lo que está pasando. Hay una sustancia orgánica que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno que se va a combustionar. ¿Qué significa combustiona? Que se une con oxígeno para poder formar CO2 más agua. ¿Ok? ¿Qué sabemos? Sabemos que de CO2 tenemos 1,5 gramos y de agua 0,921 gramos. ¿Ya? Y que además tenemos 0,785 gramos de la sustancia orgánica. ¿Ya? Algo que les voy a recomendar es que siempre trabajen con tablitas o cuadros, ¿ya? Porque para que sea más fácil y más ordenado sus cálculos, en esta tablita, para obtener la fórmula molecular, vamos a trabajar con los elementos. No se olviden que yo voy a obtener esto de aquí. Número de átomos gramo de los elementos que estén conformando ese compuesto. En ese caso, ¿quién? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué más? El peso atómico. El peso que tenemos, bueno, primero pongamos el peso. Luego el peso atómico, los átomos gramos y el átomo gramo normal sobre el átomo gramo del menor. ¿Ya? Y el número entero. ¿Ya? Voy a hacerles este es un poquito más chiquitos porque tal vez no me alcance el espacio. Ya, ahí sí. Ya tenemos nuestra tablita. Perfecto. Entonces, lo que nosotros necesitamos según nuestra tabla es obtener el peso del carbono solo, pero que solamente tenemos el peso del dióxido de carbono. Primer punto, primera piedra del camino. ¿Cómo resolvemos eso? Hacemos un cuadro de conversiones. Cuadro de conversiones ya lo vimos en un ejercicio anterior, así que si usted no sabe, regrésese a ese video y mire porque es un video súper interesante. Gramos de carbono es igual al dato que tengo, 1,5 gramos de CO2 por, yo sé que una mol de CO2 pesa 44 gramos. ¿Cómo saqué eso? Sumé 12 gramos del carbono más 16 por 2, que son los gramos del oxígeno, 44 gramos. 44 gramos del CO2 tiene en su composición un solo átomo de carbono, es decir, 12 gramos de carbono. Entonces, ¿qué hago? Simplifico las unidades que están iguales y me queda 0,409 gramos de carbono. Y ese es el dato que pongo aquí. 0,409 gramos de carbono. Si yo quiero obtener los gramos de hidrógeno, hago lo mismo, pero ahora con el agua. Tengo de dato 0,921 gramos del agua, ¿ok? Y aquí yo hago un cuadro de conversiones. ¿Qué nomás se relaciona en mi cuadro de conversiones? El peso de una mol de agua, que equivale a 18 gramos, igual, saco masa molar. Y yo sé que una mol de agua contiene 2 gramos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay 2 hidrógenos y cada hidrógeno pesa 1 gramo, entonces 1 por 2, 2 gramos. Se van estos gramos y me queda 0,102 gramos de oxígeno, ¿sí? Entonces en hidrógeno pongo 0,102 gramos. Y en oxígeno, profe, ¿y ahora con cuál de los dos uso? Aquí tiene usted dos formas. Sacar los gramos de oxígeno de este compuesto y de este compuesto, o a su vez, lo que podría hacer, que es mucho, mucho más fácil e inteligente, es restar. Gramos de oxígeno es igual a este valor, 0,785
gramos menos de estos dos valores que ya sacamos. 0,409 gramos y menos 0,102 gramos. Gramos de oxígeno va a ser igual a 0,274 gramos. Profe, ¿y cómo sacó eso? ¿Cómo sabe que hay que restar, no es cierto? La cantidad de oxígeno que hay aquí es la cantidad de oxígeno que tenemos aquí. Entonces, por la ley ¿cómo es? Por la ley, ay, ¿cómo se me fue el nombre? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de la materia. Por la ley de la materia, por el poder de Gray, igual no mentir. Por la ley de la materia, nosotros sabemos que todo el oxígeno que está aquí va a ser el oxígeno que esté acá. Entonces yo simplemente resto, ¿no? Resto la cantidad de, de carbono, de oxígeno, y con eso yo obtengo la cantidad de oxígeno, pero de mi compuesto orgánico, que es lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces, 0,274 gramos, ¿ya? El peso atómico es algo que está en la tabla periódica. Aquí le voy a poner para que usted tenga una referencia. Carbono 12 gramos, hidrógeno 1 gramo y oxígeno 16 gramos. Vamos con el siguiente cálculo, átomo-gramo. Voy a encerrar los cálculos en un cuadrito azul, verde mejor, para que sea más fácil identificar los cálculos que estamos haciendo, ¿ya? Así, ya. Entonces, el segundo cálculo sería obtener los átomos gramos. ¿Cómo obtengo el átomo gramo? De la siguiente forma. Otra vez, cuadrito de equivalencias. Parto de mi dato. 0,409 gramos de carbono. Yo sé que 12 gramos de carbono equivalen a un átomo gramo de carbono. Y nuevamente, las unidades que son iguales se van. No se olvide que usted siempre pone unidad igual arriba y abajo para que se pueda simplificar. Entonces, si yo hago esto en mi calculadora, me va a quedar 0,034. Yo quiero que todos los cálculos que hago, luego los revisen en su casa y vuelvan a hacer el ejercicio. No se olvide que solo la práctica hacia el maestro, ¿ya? Si hago lo mismo. Estos son átomos gramos de carbono, ahora átomos gramos de oxígeno, lo mismo, ¿no es cierto? Parto de este dato, multiplico por 1 y le divido para 1, que sería lo mismo, ¿no? 0,102. Y átomos gramo de oxígeno, este dato por 1 y dividido para 16. Es decir, 0,017, ¿ya? ¿Cuál es mi siguiente paso? Ya saqué los átomos gramos, chévere. Dividir para el número de átomos gramos de menor valor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el de menor valor? El 0,17. Entonces, 0,034 dividido para 0,017. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a hacer aquí. Voy a borrar esta partecita para poder poner el... ya. Ah, no, ahí de gana le borré, porque el entero es justo la división, es justo el resultado. Entero, ya. Entonces, esto dividido para esto me da a 2. Nuevamente, hagan en su calculadora para que estén seguros de mis cálculos. Este dividido para el menor. 0,102 dividido para 0,017. Eso equivale a 6. Y ahora el menor para el menor. Creo que no es necesario escribir, pero lo voy a escribir por si acaso. 0,017 dividido por el menor, que es el mismo, esto es igual a 1. Estos enteros ya representan la relación entre mis átomos. Y con este entero yo ya puedo obtener la fórmula empírica. Entonces, mi fórmula empírica, ¿cuál es? Hidrógeno, carbono, oxígeno.
o carbono, hidrógeno, oxígeno. Pongo en el mismo orden, ¿no? En el que tengo aquí mi tablita. Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Y cuáles son el número de átomos? Los que tengo aquí, 2, 6 y 1. ¿Ya? Perfecto. Vamos viendo. Obtener la relación mínima de átomos. Chéverazo. Y con eso yo ya obtengo la fórmula empírica. Si a ustedes en el ejercicio les piden la fórmula empírica, ya estaría, ya están listos. Ya hasta aquí quedaría el ejercicio, pero les están pidiendo que obtengan la fórmula molecular. Entonces, ahí usted tiene que hacer un pasito más, que lo voy a escribir aquí. Ay, y espérenme un ratito. Ya. Fórmula molecular. Fórmula molecular. Ya, primero tenemos que sacar la masa molar de la fórmula empírica. ¿Ya? ¿Qué significa? Voy a sacar la masa de esto. Del C2H6, oxígeno 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Yo sé que el carbono pesa 2 por los 2 átomos de carbono más el hidrógeno que pesa 1, es decir, 6 por 1. Y más el oxígeno que pesa 16 por 1. Todo esto equivale a 46 gramos. Este es el peso, la masa molar, no es del hierro, no, es de la fórmula empírica. ¿Se acuerdan la N cómo sacábamos? Nos regresamos a nuestros apuntes. Peso molecular de la sustancia orgánica, que es mi dato, sobre el peso molecular de la fórmula empírica que tenía que obtener y ya obtuvimos, lo obtenemos de esta manera. Entonces, peso molecular de la sustancia orgánica sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Esto es igual a, ya teníamos este dato, es 92 y lo divido para 46, esto es igual a 2, ¿ya? ¿Y cómo obtenía mi fórmula molecular? Nuevamente, regreso a mis apuntes. Fórmula molecular es igual a N por fórmula empírica. Y esto es igual a 2 por todo esto. C2, H6, oxígeno 1. Este 2 yo voy a multiplicarle por los subíndices. Ojo, por los subíndices. Es decir, carbono 4, hidrógeno 16 y oxígeno 2. Y esta de aquí, ay, perdón, aquí es 12. 2 por 2, 4, 6 por 2, 12 y 2 por 1, 2. Y esta de aquí es mi fórmula molecular. Esta ya es mi fórmula molecular. ¿Ya? Entonces, para yo obtener la fórmula molecular, he tenido que primero obtener la fórmula empírica, ¿sí? No se olviden que cuando ustedes les dan una reacción química, escriban la reacción para que sea más fácil entender lo que está pasando. Si usted tiene que obtener una fórmula molecular, entonces hago un cuadrito para que sea más fácil para usted ir escribiendo los datos. Y nuevamente, vuelvo a hacer todo el ejercicio para que le quede mucho más claro. Y si tienen dudas, aquí abajo pueden dejarme sus comentarios. Perfecto, mis chicuelos. Entonces, espero que este ejercicio haya sido de utilidad para ustedes. Por favor, déjenme sus comentarios. Refieran mi canal a más personas para que personas que no entienden algunas cosas de química puedan empaparse, puedan entender y puedan mejorar, ¿no es cierto? A mí me encanta dar clases, sobre todo de química. La química es mi esposa. Me casé con la química cuando seguí ingeniería química. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en otro video de mi canal. Cuídense mucho. Chao, chao.